La bioética es crucial como rama de conocimiento llamada a formar a las futuras generaciones de sanitarios. Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Luz del Mundo, este podcast donde hablamos de doctrina social de la Iglesia. Hoy tengo conmigo a Marcos García. Bienvenido, Marcos, y gracias por venir. Hola, Ana, gracias a ti. Bueno, como sabéis, este podcast se produce gracias a la Asociación Católica de Propagandistas y al Instituto de Humanidades Ángel Ayala, donde Marcos participa y ayuda técnicamente con todo lo que se pueda necesitar, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, para quien no te conozca, eres graduado en genética por la Universidad CEU San Pablo, pero que esto es un título muy novedoso, ya que solo ha tenido 3 promociones, ¿no? Justo, sí, ya llevamos alguna más, pero bueno, es un nuevo grado de la Facultad de Medicina. De hecho, acaba de unirse al grado en bioinformática, así que existe ahora hasta el doble grado de genética y bioinformática. Madre mía, cómo avanzan estas cosas. También eres máster en bioética por la Universidad Francisco de Vitoria con la Fundación Jérôme Lejeune. ¿Le pronuncia bien? Lejeune, sí. Lejeune. Y además has compaginado esto con el estudio del título de experto en doctrina social de la Iglesia que el propio Instituto de Humanidades desarrolla. Uh-huh. Bueno, pues hoy venimos a hablar de bioética. La bioética es una disciplina que se encuentra entre la biología, la medicina, la filosofía, el derecho, en un mundo cada vez más marcado por avances científicos y por la medicina personalizada, la biotecnología. Esto juega un papel fundamental. Pero antes de meternos en todas estas disquisiciones, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito qué es la bioética. Pues la bioética, como su propio nombre indica, es una disciplina que une lo bio con lo ethos, el mundo biomédico con el de la ética. Es una ética aplicada y que nace como disciplina moderna a raíz de los grandes escándalos del siglo XX. En concreto, hay uno muy significativo, que fue el experimento que se llevó a cabo en Tuskegee, Alabama, durante 40 años. Fue un ensayo clínico que pretendía evaluar la progresión natural de la sífilis si no era tratada y que, esta sífilis puede llegar a la muerte. El escándalo de Tuskegee se produjo porque los sujetos del estudio, que eran gente del campo, afroamericanos, fueron sometidos al mismo sin su consentimiento. De hecho, estos aparceros afroamericanos eran analfabetos y carecían de explicaciones suficientes sobre el ensayo al que se les estaba sometiendo. Entonces, aquí se rompió el principio de autonomía y también el principio de beneficencia, no maleficencia, que era el que busca siempre en bioética no hacer daño al paciente y hacer su bien, porque es que esta sífilis se puede tratar con penicilina, que ya había sido descubierto en mitad del siglo XX, y en ningún momento se le sometió al antibiótico, ni tampoco se les hizo accesible, entonces se les rompió el principio de justicia. Estos 3 principios, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, son los que iniciaron la bioética. Pero esta disciplina, como nos recuerda Elena Postigo, no se puede quedar en unos meros principios formales, sino hay que atender a las implicaciones antropológicas y éticas. En síntesis, Ana, la bioética es el estudio sistemático e interdisciplinar de la acción del ser humano sobre la vida y el ambiente, con la finalidad de ver racionalmente aquello que es bueno para la persona concreta y las futuras generaciones, tomando decisiones y encontrando una normativa jurídica adecuada. Por lo tanto, no estamos hablando de una cuestión moral ni de una cuestión cristiana. Atendiendo a dichas implicaciones antropológicas y éticas que comentas, ¿existe diferencia entre una bioética laica y una bioética cristiana? Sí, existe diferencia y si me permites vamos a continuar conceptualizando, que es una cosa que me recomienda siempre Juan Ignacio Grande, a la sazón secretario general del Instituto de Humanidades, que promueve este podcast, y mi codirector de tesis. Juan Ignacio nos dice, siguiendo a Benito XVI, que hay que tener siempre muy claros los términos de los que estamos hablando. Por un lado, para hacer pedagogía sobre qué es una bioética laica, vamos a hablar de una bioética laicista, que parte de excluir el credo religioso como fuente de participar en el debate público de la bioética. Díaz de Terán, en un artículo de 2020 para Cuadernos de Bioética, que es la principal publicación en bioética en español, se plantea si es ilegítima la contribución de las religiones a la reflexión bioética de hoy. Esto parece ser la postura actual a la que nos encontramos, ¿no? Que quiere relegar la fe a la vida privada de los individuos, separando lo público, que ha de gestionarse en una sociedad que es multicultural, y lo privado, que sería la convicción más personal. Esto sería una bioética laica, ¿no? Más basada en la razón.
Sin embargo, aquí vengo a proponer la bioética cristiana y una bioética cristiana centrada en plena fidelidad con el magisterio de los papas. En ese sentido, la bioética cristiana concibe un bien objetivo para nuestras acciones y voy a seguir el método de la encíclica Fides et Ratio. Y cito, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocer a Él, para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. ¿Y más allá del magisterio, existen otros tipos de bioéticas cristianas? Pues en mi opinión existen todo tipo de otras bioéticas cristianas y a la vez de ningún tipo. ¿Por qué? Porque a raíz de la Reforma Protestante, precisamente, uno puede ir a cualquier ciudad en Estados Unidos y encontrarse con una serie de variadas iglesias cristianas. Allí no basta con decir cristiano, sino que has de especificar si eres católico, luterano, anglicano, metodista, bautista, anabautista, etc. Entonces, más allá de las enseñanzas de la Iglesia Católica, hay otras bioéticas cristianas, pero a la vez no habría ningún tipo de bioética como tal, un conocimiento objetivo de esta disciplina por la raíz protestante, que es una raíz nominalista. ¿Qué es esto? Pues que no puede existir un pueblo de Dios, un conocimiento de Dios universal, católico, y solo unos nombres que se escapan en el suspiro contenido en una palabra. Estas son como las denominaciones, las diversas iglesias que hoy en día nos encontramos en España también, ¿no? En muchos locales, tal. Entonces, esto que hace Guillermo de Ockham en la Edad Media de abrir una brecha nominalista, nos lo explicaba muy bien don Ángel Castaño en el módulo de teología del experto de doctrina social. Entonces, el año pasado hablamos de cómo Lutero, al proponer la sola scripta, sola escritura, y la sola fide, sola la fe, mutila la raíz del razonamiento, del conocimiento, porque le resta una de sus alas, es decir, la razón, y esto lleva a la interpretación literal muchas veces de los textos, es una puerta al fanatismo. Este conflicto está muy narrado en Roma Dulce Hogar, que es un libro que recomiendo, de Hans Scott y su mujer, sobre la transición de un matrimonio protestante hacia el catolicismo. Entonces, la fórmula católica para mí es la más rica a la hora de hablar de bioética, porque no se limita a un consenso que ha endiosado la razón humana, que sería un poco el laicismo, ¿no? Ni a un fundamentalismo que incurre pues, en un voluntarismo divino, que es finalmente pues eso, la sola fe de los protestantes. Muestra de ello es que los sacerdotes católicos pues empiezan estudiando los cursos enteros de filosofía para acceder a la teología. Esto es el propedéutico, la preparación. Y ellos mismos, los sacerdotes, pues estudian esta DSI de la que aquí hemos venido a hablar, como un magisterio ordinario que permite ir dialogando, analizando la realidad cambiante, que eso es al final lo que hace la bioética también, ¿no? Adelantarse a ir viendo un poco el panorama. Por su parte, el aporte protestante es crear museos del creacionismo allí en Estados Unidos. Existen museos que niegan la evolución, pero eso es un claro retroceso dentro del Occidente, un Occidente que alumbró la ciencia con personajes como San Alberto Magno, patrón de los científicos. Su figura perdura hasta hoy porque contribuyó a formar las universidades por parte de la Iglesia Católica. En la Edad Media, las universidades crearon comunidades educativas donde el diálogo entre fe y razón se iluminaba mutuamente y hasta hoy aquí estamos. Sí, por ejemplo, la dignidad humana figura en el preámbulo de los derechos de la Declaración de Derechos Humanos. ¿En qué medida es uno de esos frutos del conocer de la Iglesia Católica y cómo debemos entenderla y defenderla? Pues la dignidad humana efectivamente es propuesta por la Iglesia como inviolable desde el instante de la concepción hasta la muerte natural, y esto es lo que se nos dice en la encíclica Evangelium Vitae, de la que vamos a hacer 30 años este año, y de hecho os invito al Congreso de Bioética CEU que haremos en febrero para recordar a esta Evangelium Vitae. Entonces, en el magisterio la dignidad se encuentra a lo largo de hasta hoy mismamente. El Papa Francisco promulgó la Dignitas Infinita y citaba en la portada de mi TFM, del Máster de Bioética, como el Papa nos recuerda que no hay que dejar nunca de señalar a todos las violaciones concretas de la dignidad humana en nuestro tiempo, llamándonos a cada uno a la responsabilidad y al compromiso. Así que en eso estamos. El concepto de dignidad es propio de la filosofía personalista, pero se ha desarrollado a la par con la tradición de la Iglesia. Jesucristo, cuando nos da el mandato del amor, no hace acepción de personas, sino que afirma que esta dignidad es inviolable. Así que a la luz de la revelación, la noción de igual dignidad queda elevada a la luz de los principios teológicos y cristológicos que integran la DSI. Así que nada, esta dignidad, además, como vemos muchas veces en clase, ¿no?, se refleja en el amor trinitario de Dios que vive en una comunión de personas.
De ahí el profundo mensaje que supone para toda la sociedad y que va más allá de las nociones meramente formalistas del informe Belmont que se generó a raíz del escándalo de Tuskegee, ¿no? No es solo hablar de justicia por justicia, sino que hay un fundamento antropológico detrás. Tampoco la bioética para la Iglesia se basa en un mero empirismo, en una experiencia encerrada en el sujeto, ¿sí? Ni en un pragmatismo ni en un utilitarismo, sino que desde este postulado filosófico, que es la dignidad humana, apreciable por ley natural para todos los hombres, esto es elevado a la luz de la fe, ¿no? Este es el método. Y además aceptamos las categorías filosóficas porque sabemos que hay unas semina verbi que se llaman, ¿no? Como unas revelaciones en aquellos griegos, en Aristóteles, que nos enseñó a pensar como Occidente. Y para ahondar todo esto un poquito más, y seguro que mejor lo podéis encontrar en Benedicto XVI, en el discurso que da a la Universidad de Ratisbona, muy elocuente al respecto. Has citado un par de veces a la institución universitaria. ¿Cómo puede la bioética formar una conciencia moral en los profesionales de la salud? Pues la bioética es crucial como rama de conocimiento llamada a formar a las futuras generaciones de sanitarios. Para católicos y para no católicos es un mensaje que tiene que acompañar la formación desde abajo y que no se nos quede como un capuchón, que muchas veces parece que estamos poniendo cortapisas al desarrollo biotecnológico. Más allá de andar compensando en un equilibrio de beneficio-riesgo, es primordial hacer caer en la cuenta de que las acciones que hago me moldean en un cierto sentido como persona. Las acciones son una segunda naturaleza que me envuelven y que cubre el núcleo central de mi dignidad, que es ontológica por ser persona, pero que esta dignidad también tiene una dimensión moral que se enaltece cuando salvo la vida a alguien y finalmente se embellece cuando la cerceno, que sería pues un aborto o una eutanasia, ¿no? Esos serían un poco los dos extremos. Entonces, hace falta, para que el sanitario, el profesional se dé cuenta, llamarle a vivir una ética de las virtudes o en primera persona, que para el cristiano pues extrapolaría en la santidad de lo cotidiano, ¿no? Dicha práctica viene inspirada por una serie de valores y disposiciones del corazón, de la mente, en lo que hago. Yo no soy una persona cuando llevo la bata puesta y la dejo en la puerta del laboratorio o de la consulta y salgo como ya a mi casa, soy otra, ¿no? Entonces, es muy importante no fragmentar, sino tender a la unidad y esto se luego ver a los alumnos. Les comenzamos hablando de las diferentes corrientes y los presupuestos que encierran. Y bueno, en fin, ya hasta aquí la filosofía, si te parece, Ana. Vamos adentrándonos en temas más específicos porque la bioética da para mucho, ¿no? Están los temas del principio y del final de la vida, la bioética de la investigación, de la gestión, de la tecnología o incluso la ecología integral, ¿no? Así es, esto da para muchos y además son muchos temas los que se pueden tocar y muchas ventanas las que se abren a través de la bioética. A mí me gustaría saber qué rol juega la solidaridad en los debates bioéticos actuales. Pues como son debates actuales, son reflejos de la sociedad actual, ¿no? A mí me hace mucha gracia la frase de Chesterton que dice: el mundo moderno está lleno de viejas virtudes cristianas que se han vuelto locas, ¿no? Lo vemos en la Revolución Francesa, que habla de libertad, igualdad, de fraternidad, y acabó en los años del terror. Y bueno, volviendo a la solidaridad, yo creo que se puede tener en cuenta, se debe tener en cuenta porque desde Aristóteles sabemos que las personas somos seres en relación, somos politicón, animal social, ¿no? Pero esta práctica de solidaridad tiene que estar bien fundamentada. Es una categoría eminentemente práctica, la de la solidaridad. De hecho, es un principio derivado de la DSI, a raíz de el principio cristológico, del teológico, del jus naturalista. Entonces, es un llamado a la acción, el de la solidaridad. En ese sentido, en bioética hay una subcorriente que es la ética del cuidado, que de hecho se ha de clasificar como corriente minoritaria en tanto en cuanto no nace una concepción antropológica en concreto, sino que enseña solo cómo hacer, cuidando, ¿no? Entonces es muy curioso porque este cuidado, algunas corrientes feministas lo reivindican como propio, ¿no? Pero la propia Iglesia lleva haciendo esta acción benéfico-social pues desde los primeros cristianos que empezaron atendiendo viudas, enterrando a los desamparados y sobre todo sorprendiendo en cómo se amaban entre sí, ¿no? Y que esto es una seña de nosotros como cristianos y que perseveró hasta dar respuesta a la industrialización, el auge del proletariado y en esencia la fundación de la DSI con la encíclica Rerum Novarum, ¿no? Y antes de toda esta época moderna pues tenemos la fundación de los primeros hospitales y universidades en la supuestamente oscura Edad Media, que es algo que reivindicar, ¿no? Que la civilización cristiana
pues en ese momento puso las bases de lo que nos ha llegado hasta hoy. Lo que pasa es que como nosotros somos hijos de la Ilustración, que ha renunciado a esta civilización, pues solo me queda citar a Juan Pablo II y su célebre discurso que dice: «Desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes». Y bueno, todo esto el profesor Rodríguez de la Peña lo cuenta mejor que yo en la saga que comenzó con el libro Compasión, una historia. Efectivamente, de hecho lo tuvimos aquí en este programa entrevistándolo sobre la compasión en uno de los primeros capítulos, que os invito a escuchar si no lo habéis hecho. Marcos, a mí me gustaría que además de, ahora que estás hablando de solidaridad, además de la bibliografía que comentas, me gustaría saber primero si se entiende el concepto de manera diferente en el ámbito cristiano o católico y en el ámbito que no lo es, y que nos contaras alguna experiencia de solidaridad. Pues, como te decía, al final, más allá de la acción o de la técnica que podamos llevar a cabo, siempre hay un conjunto de valores detrás, ¿no? Que es realmente la significación personal de todo esto. Vamos a la experiencia, si te parecen. Nosotros en la universidad, aquí en el CEU San Pablo, llevamos un par de veranos realizando unos campos de trabajo con una noción claramente solidaria. Entonces, la frase que más nos salía todo el tiempo al meditar cómo llevar a cabo esta acción solidaria es que más que la acción importa el espíritu de la acción, que es una frase de Herrera Oria. Entonces, una vez fundamentado el espíritu, la solidaridad, bien unida a la subsidiariedad, como nos enseña la Iglesia, es lo que realmente llama la atención, ¿no? Entonces, para mí la solidaridad se ha encarnado en buscar esa España que se muere en el mundo rural, que está solitaria y abandonada. Pues esto es un proyecto que se llama Patrimonio que da vida, y nuestro lema es: «Ve, Francisco, repara mi iglesia», ¿no ves que se hunde? Al final lo que estamos practicando es la restauración material de los templos, pero también de las personas, de las almas, ¿no? En esta conjunción entre las obras de misericordia corporales que nos enseña la Iglesia y espirituales, para no quedarnos en un mero espiritualismo, ¿no? Que sería solo rezar, o en un mero filantropismo, que sería hacer por hacer, ¿no? Que es lo que nos propone el mundo, un horizonte muy, muy plano y nada trascendente. Y luego esto, bueno, ya daría para otro podcast seguir hablando del campo de trabajo, pero ahora empiezo la tesis doctoral justo, y justo el tema es también la solidaridad. Queremos estudiar el acceso equitativo a las terapias avanzadas, tratamientos muy caros que incorporan ingeniería genética y que por eso no está llegando a todos los enfermos y aún menos a los de las enfermedades raras. Entonces, bueno, espero volver con nuevas noticias pronto al respecto de estos temas, que lo que pretenden precisamente es poner a la persona en el centro y a los pacientes vulnerables. Así será, y además aquí te volveremos a entrevistar deseando conocer todas las conclusiones del trabajo. Además, en estas cuestiones también se implica mucho la política, ¿no? Estas decisiones políticas, de qué manera las actuaciones públicas relacionadas con la salud deben alinearse con los principios de la doctrina social de la Iglesia. Pues totalmente, porque al final una religión es un llamado a religar todas las dimensiones de la vida, ¿no? Esto es un poco de lo que va a ser católicos a la vida pública. Entonces, la propuesta de los creyentes tiene que ir perfectamente alineada entre la acción bioética y el hecho de cómo esto se regulariza, se normativiza en la sociedad, ¿no? Lo que hacen los políticos o lo que hacen los sanitarios, que es establecer protocolos clínicos o de investigación. Y todo esto, tanto las leyes como los protocolos, responden a un juicio ético antropológico previo. El laicismo, por su parte, que dice que solo se basa en la razón, es una falacia, porque el hombre siempre se va a trascender a sí mismo. Vale, asumamos que no existe una dimensión trascendente, pero al final estás incurriendo en un materialismo, que sería otro credo igual de discutible si es que asumimos una base razonable para todo esto, ¿no? A su vez, la misma actuación nace del acto biomédico, es decir, que aunque mi bioética tenga una inspiración cristiana o una identidad cristiana, va a nacer de la mera evidencia científica, entonces de la misma base, y por eso no es una ideología, es una cuestión realista, ¿no? Esto... Elios Grecham, que es un autor personalista que llamó mucho la fundamentación ontológica,
lo mete en su método triangular, ¿no? El dato biomédico, el juicio antropológico ético y finalmente la toma de acción. Y esto lo cuento muy en paralelo con el método de la DSI, que muchas veces ha postulado que es ver, juzgar y actuar, ¿no? Entonces, como cristianos partimos de la realidad, la analizamos y queremos ser partícipes de ella para lograr el bien común. Entonces, tendemos hacia un falso pluralismo si incluimos la voz de los católicos de la sociedad, porque al final es tan válida como cualquier otra y tenemos que reivindicarla. Por eso estamos aquí, en el mundo. ¿Y cómo podemos articular la resistencia a las leyes injustas con los extremos más débiles de la vida, como pueden ser el aborto o la eutanasia en España? Pues mira, efectivamente son leyes injustas porque si nos damos cuenta atentan contra la protección de más débil, ¿no? Que al final pues son los niños y los ancianos. Con respecto al aborto, tenemos las grandes encíclicas de Juan Pablo II, que denunciaba la cultura de la muerte y proponía a cambio una cultura de la vida, ¿no? Y eso, y el Papa Francisco amplía denuncia incluso la cultura del descarte. Entonces, una de las formas que se suele hablar es realizar la objeción de conciencia, porque la conciencia, como núcleo, es lo más secreto y el sagrario del hombre. Es donde está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Esto se dice en la encíclica Gaudium et Spes. Pero digo, ¿es posible la objeción de conciencia desde una bioética laica? Pues en mi opinión sí. De hecho, en España, si nos vamos a la Constitución, la objeción de conciencia comenzó por la objeción al servicio militar obligatorio, es decir, a una cuestión perfectamente secular y laica. Entonces, mi aporte personal a esta cuestión es que no sería tanto una objeción de conciencia, sino que podemos basarlo en una objeción de ciencia, en temas como la eutanasia, ¿no? La eutanasia y el aborto no son aceptables desde el profesionalismo médico porque rompen el juramento hipocrático, que es una cuestión más bien filosófica, ¿no? No responde a un dios en concreto, sino que es Hipócrates en la antigüedad que dice: a nadie, aunque me lo pidiera, daré un veneno ni a nadie le sugeriré que lo tome. Del mismo modo, nunca proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo. Por tanto, no hacer daño, el principio de no maleficencia, es una cuestión de mera objeción de ciencia. De hecho, el Código de Ontología Médica, que se actualizó en diciembre del 22, dice que el médico no deberá provocar ni colaborar intencionalmente en la muerte del paciente. Entonces, pues el Estado debería cuidar la libertad del profesional a la hora de objetar frente a estas cuestiones, aunque es verdad que tenemos un hecho normativo que ya tiene además un carácter axiológico, ¿no? Estamos en una sociedad donde esto se ha normalizado y también habría que apelar persona a persona, corazón a corazón, para que no sea deseable suscitar esas prácticas. Pero la realidad de la que partimos es que no gozamos de medidas de apoyo cuando asistimos a este drama personal. No hay alternativas éticas como frente al aborto impulsar a las familias en pleno invierno demográfico o frente a la eutanasia plantear una ley que desarrolle los cuidados paliativos. Entonces, mucha tarea. Es un drama personal y social porque al final nos afecta a todos en todos los ámbitos. ¿Qué contenidos nos recomiendas para poder profundizar en estas cuestiones? Pues como recomendaciones, más allá de la típica bibliografía en bioética, haré 2 aportaciones que a mí me han marcado personalmente y que ahora paso a reseñar. En primer lugar, hay que leer El mensaje de la vida, credo de un genetista. ¿Quién es este genetista? Pues es Nicolás Jouve, que ha actuado siempre conmigo como un maestro. De hecho, podéis encontrar en YouTube otra entrevista que le hice en segundo de carrera sobre bioética para los premios CEO por la Vida del Instituto de la Familia, que nos valió un Accessit. Entonces, volviendo a Credo de un genetista, esta edición de ese encuentro es del 2020, es muy reciente, y sirve estupendo como manual de consulta porque va revisando todas estas cuestiones y más que hemos hablado hoy. Y en segundo lugar, vamos con algo un poco más novelístico. Recomiendo cualquiera de las biografías del doctor Guillaume Leyen. Tenemos la de Javier Esparza o la de Aude Dugas, que es la postuladora de su causa de canonización. ¿Quién es el médico Guillaume Leyen? Pues aparte del que le da nombre a la fundación de mi máster, es un modelo para todos, creo, en el siglo XX. Es un médico bueno, un buen médico, que descubrió la causa molecular de muchas enfermedades como el síndrome de Down, y por eso se le considera el padre de la genética moderna. Para Leyen, confrontar la realidad que se estaba imponiendo a raíz de su descubrimiento sobre el aborto eugenésico conllevó la enemistad de muchos colegas de profesión, la retirada de fondos o incluso perder el premio Nobel. Fue amigo personal de otro incansable como es San Juan Pablo II, y para la sociedad tecnocientífica de hoy, en palabras del Papa Francisco, es imprescindible conocer la vida y obra de Leyen pues, para perpetuar su legado. Pues Marcos García, ha sido un placer. Muchísimas gracias por poner a disposición de este espacio y de este podcast todo tu conocimiento sobre bioética.
Muchas gracias a ti por abrir el espacio. Y nada, seguiré subiendo las series a la página web del Instituto de Humanidades, donde podéis encontrarlas. Podéis escucharlo en la página web del Instituto de Humanidades, sí, como YouTube, dice Marcos. En iVoox, en Spotify, ¿verdad, Ana? Sí, y aquí estaremos con otro experto en doctrina social de la Iglesia para seguir desgranando diferentes temáticas sobre cómo deberíamos vivir los católicos en nuestro día a día. Recibid un fuerte abrazo de Ana Campos. Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos.